The best news. Pero antes de la noticia, porque como supuestamente yo soy una trompista y todo lo que digo es porque solamente apoyar a Trump y yo antes de las noticias, si tú no estabas aquí, yo no lo sé. Hace 3 años, como he bajado de peso, hace 3 años yo hice este programa. Es un sistema satelital, pero son súper caros. Y lo otro es que no se puede usar de forma masiva. Ok. No cuesta tanto, el equipo no cuesta tanto como lo que es el servicio. Vaya, para que tengas idea, 24 horas ininterrumpidas usando este servicio cuesta casi 1000 equipos de todos estos sistemas, Iridium, Inmarsat, Beacon. Este en particular dice 169 mensuales. Ahora, con un telefonito de esto dentro de Cuba, con un telefonito como ese dentro de Cuba, si yo pago la mensualidad, ¿alguien podría comunicarse o no? Puede comunicarse siempre que se conecte a un satélite de la red Iridium. Ahora, el problema de eso está en un plan, y cuando se te venció el plan, ya, se acabó la conexión. Y si yo ahora logro pasar un telefonito de esto y que no le cojan preso a quien lo lleva como Alan Gross, y alguien se conecta y yo pago los $169 mensuales aquí, esa persona va a poder conectarse con un satélite de esta compañía y tener internet satelital. Llamada. Llamada. Es para llamada. Es decir, eso no tendría internet. No. Tendrías que buscar un sistema Inmarsat, que son los que también proveen internet. Y aunque te diga $160 mensuales, eso es solamente un fee para pagar por el permiso. Que tengas idea, por un mega el servicio puede salir con un sistema Inmarsat o Beacon a cada mega $5. ¿Perdona? No pueden ser militares, no pueden ser del gobierno, no puede ser del Partido Comunista. Si yo tengo un primo que no es del partido, que no es del gobierno, que no es militar, ¿tú le puedes proveer servicio de internet? Ok, si él tiene hardware, sí. Si tiene como entrarlo también. Tú puedes. Sí. Si tenga internet la gente de Cuba, es posible. Sí. Ya está claro, es posible. Es posible y no de ahora, de hace muchos años. De hecho, yo tengo hardware disponible y lo tengo apagado porque simplemente con la pandemia muchas personas que pagaban el servicio de los Estados Unidos se quedaron sin empleo y no pudieron seguir pagando. Esta persona, Bringas, que yo traje al canal, Raudel García Bringas, es un individuo que incluso tiene una historia interesantísima, la tienen que buscar. Es una persona que, ingeniero de todas estas cosas, bien especialista, pero además una persona que en su momento tuvo, el propio FBI lo entrevistó y etcétera, etcétera, cuando él explicó un montón de cosas que pasaban en Cuba, etcétera. Y cuando se dijo aquí de la internet, yo tuve montones de personas especialistas, gente que sabía, que me decían que la internet para Cuba era imposible. La internet, tengo que decirlo, en Egipto yo creo que el gobierno lo tumbó la gente, por supuesto, pero gracias a la internet. Gracias a la internet, hoy en Turquía hay miles de personas en una plaza o en Serbia. ¿Por qué? Porque si tú no tienes internet, como pasa en Cuba, y si encima de eso el que controla los servicios de internet, de televisión y de radio es la dictadura, cuando hayan 100 cubanos sentados en La Habana en una sentada como ocurrió el 27N, o cuando hayan 1000 cubanos que hayan salido frente a la plaza de la catedral a protestar contra Díaz-Canel, cuando ellos tumben la internet, en Cuba la gente no se va a enterar qué está pasando. En el momento en que los cubanos tengan una internet ilimitada que la dictadura no pueda romper, la gente se va a ir comunicando y llamando, como pasó cuando la primavera, cuando lo que pasó en la revolución islámica, en la primavera islámica, cuando salieron en Libia, salieron en Egipto. Es decir, quedó demostrado que las redes ha sido muy importante para que la gente, los conciudadanos se congreguen, se llamen a la participación, salgan a las calles y empiece por 2 y terminen por 10,000. Y la dictadura lo sabe, le tiene pánico a esa conectividad, por eso demoraron tanto en poner la internet. Sentaban a los cubanos en las esquinas, en los parques con el celular y con un wifi. Todavía tienes internet, la controla, y cada vez que ha habido, lo queda claro, cada vez que ha habido un momento de levantamiento en Cuba, gente que sale en un barrio,
Tú ves que al otro día llega Díaz-Canel, llega la del partido, pero lo primero que pasa es que o cortan la internet, o bajan la velocidad, o quitan la luz, etcétera, etcétera, etcétera. Porque la idea es tener al cubano incomunicado. ¿Tú crees que los cubanos dentro de Cuba hoy saben que en Turquía, en Estambul, hay miles de personas en la calle porque están protestando en contra del gobierno de Erdogan? No lo saben. ¿O que quieren sacar al gobierno en Serbia? No lo saben. Porque el cubano, la poca internet que tiene, no va a ver noticias de no sé otra cosa de su entorno. A cómo están las plantas eléctricas afuera, cómo puede conseguir una moto, qué están diciendo de las leyes, qué dicen los influencers de la nueva ley que sacó la aduana, escucharnos a nosotros. No se enteran de lo que está pasando. Por supuesto, se enteran que hay una manifestación a favor de Gaza porque eso es lo que le dan en la televisión, más nada. Entonces, la internet es vital para la información, para la educación y para la protesta, para el emancipamiento popular. Por eso yo en su momento hice tanta intención, traje a esta persona, hice un programa entero con él, hablando del internet, y mucha gente me dijo, eso no se puede, no se puede, no se puede. Yo estaba tratando de buscar este espacio porque él dice, en este video que tú acabas de oír, él dice, yo tengo hardware en Cuba. Y yo tenía gente que me pagaba la internet desde aquí. Cuando vino la pandemia, el familiar aquí se quedó sin dinero, no lo pudo pagar y el familiar en Cuba tiene el aparato cogiendo polvo. Pero yo le daba internet a gente dentro de Cuba. Yo le daba internet a gente dentro de Cuba y lo pagaba la gente de afuera. Pero es incosteable, es muy caro. Entonces, la noticia de hoy, y tengo que decir que María Elvira, ustedes la vieron, cuando María Elvira se acercó a Elon Musk para decirle que internet para Cuba. Decenas de personas me han dicho a mí, la internet es posible, es imposible, es imposible. Yo nunca he perdido ese anhelo, porque yo sé que un internet podría, el internet libre, ilimitado, podría ayudar para tumbar a la dictadura. Cuando los cubanos pudieran perder el miedo que ejerce la incomunicación, la desprotección que da ser yo solo. Si los cubanos vieran en la calle a 10.000, 15.000, 20.000 manifestaciones como las que se están viendo en Cuba hoy, yo estoy segura que mucha gente que hoy tiene miedo y se lo piensa, saldría a protestar por las necesidades que tiene. Noticia que he leído en periódico cubano. Starlink, el internet satelital de Elon Musk, funciona en Cuba. Y aquí, para papá, fanfarria. Dice, a pesar de las restricciones gubernamentales, el servicio de internet satelital Starlink ha logrado penetrar en Cuba a través de canales informales. La prohibición oficial que exige permisos especiales para la importación de equipos satelitales no ha impedido que las antenas de Elon Musk burlen los controles de la aduana de Cuba. Periódico cubano pudo comprobar en los anuncios de clasificados de compra y venta por internet al interior de Cuba que hay decenas de proveedores que ofrece el equipamiento y la configuración del sistema. ¿Ok? Del sistema. Dice, además de la forma de pago mensual por la renta del servicio de conexión. Vamos a ver el final de la noticia. Starlink, que pertenece a la empresa SpaceX de Elon Musk, no está oficialmente disponible en Cuba, según la página web de la compañía. Sin embargo, los cubanos han encontrado la forma de sortear este obstáculo. El servicio activado desde otros países permite a los usuarios disfrutar de una conectividad mucho más rápida y establece que la ofrecida por el monopolio estatal ETEXA. Los equipos de Starlink han llegado a la isla a través de contrabando, siendo camuflados o enviados bajo diferentes nombres para evadir el control aduanero. La situación recuerda a lo hecho por los cubanos con las antenas de televisión por cables cuyos grandes platos ovalados han entrado al país durante décadas.
En los últimos años, las plataformas de streaming como Netflix también tienen bloqueado el acceso desde Cuba, pero muchos cubanos logran acceder a ellas a través de herramientas como VPNs. Esta habilidad para burlar las restricciones digitales no es nueva en la isla y es parte de un patrón general de resistencia a las limitaciones impuestas por el régimen y el deseo de los cubanos de adaptarse al mundo moderno. Altos precios de internet satelital en Cuba. Las antenas de Starlink, principalmente las versiones B3 y B4, son vendidas a precios muy elevados, muy por encima de lo que se encuentran en mercados internacionales como Estados Unidos o España. El costo de los dispositivos en el mercado informal cubano oscila entre los 1.300 y los 1.800 dólares. Este precio es significativamente más alto que los modelos que en otros países se comercializan por 300 o 600 dólares. Este alto costo se debe no solo al riesgo de contrabando, sino también a los gastos adicionales como la instalación y el traslado de los equipos a distintas provincias dentro de Cuba. Además, el proceso de activación de estos equipos se realiza desde países como Estados Unidos, México y Paraguay, donde el servicio es completamente legal. Aunque Starlink no bloquea las conexiones originadas desde Cuba, y aquí es donde quiero poner la rayita, Starlink no bloquea las conexiones que saben que sale de Cuba. Existe el riesgo de que la empresa pueda desactivar estas cuentas en el futuro, pero hasta ahora Elon Musk no las ha desactivado, ya que el servicio no está autorizado en el país. A pesar de ello, muchos cubanos prefieren correr el riesgo, pues las ventajas son claras: velocidad hasta de 150 Mbps, mucho más rápida que las ofrecidas por ETEXA, cuya media apenas supera los 3 Mbps. ¿Cómo funciona Starlink en Cuba? Starlink en Cuba funciona como lo haría en cualquier parte del mundo. Se utiliza una constelación de satélites en órbita baja para ofrecer conexión a Internet de alta velocidad. Estos satélites se comunican entre sí con estaciones terrestres para proporcionar la conexión a Internet. Para acceder al servicio de Starlink, el usuario necesita instalar una antena parabólica llamada Dish, que se conecta a un módem y se encarga de recibir señal del satélite. Esas antenas ya están en Cuba y el módem ya está en Cuba. Y esto consigue la señal del satélite. Esta antena es autoinstalable y puede ser montada en cualquier lugar con una vista clara del cielo. Starlink promete velocidades de descarga de 50 Mbps a 200 Mbps, con latencias que pueden variar entre 20 y 40 milisegundos, lo que es muy competitivo en comparación con otras opciones de Internet satelital que tradicionalmente han tenido latencias más altas. En dos palabras, ¿cuál es la noticia importante aquí? Mira, los padres de Danielito tienen un satélite en el carro. Cuando yo estoy haciendo directas dentro del carro, yo estoy haciéndola con el satélite de Starlink dentro del carro. Como eso que puso Otaola en el rancho, que la conexión era malísima, y desde que puso Starlink, las cosas se han solucionado. Ahora, hace 3 años yo te traje la prueba de una persona documentada, especializada en el tema, que dijo que él mismo tenía hardwares en Cuba, satélites y el receptor, y que él había dado servicio de internet que la gente pagaba desde aquí, pero que era muy caro. Y que cuando llegó la pandemia, mucha familia aquí perdió dinero, y en ese momento a él se le quedaron todos esos aparatos empolvados en Cuba de su cliente tiene los aparatos, y el servicio se fue a bolín el papalote. Si eso me lo contó una persona hace 3 años y hace años que tenía esos aparatos en Cuba, vía internet, que por supuesto es absolutamente silencioso, y los cubanos tienen la antena escondida y debajo de una lata para que el vecino de al lado y para que el chivato no lo eche hacia adelante. Nosotros sabemos que, por ejemplo, San Antonio de los Baños fue uno de los pueblos que más rápido tuvo acceso a todo en Cuba, y se sabe que soterraron las calles por debajo de noche. Abrían huecos en las calles y soterraban cables de noche. Yo les digo que mi esperanza de que todavía el internet puede llegar a Cuba existe. Ahora bien, hay una parte muy interesante. Sería prohibido por leyes internacionales enviar, como Radio Martí estuvo prohibido,
A principio, Radio Martí salió en el año 81 y no salió al aire hasta en el 85. Hubo una serie de historias que hubo que pasarle por encima a los congresistas, etcétera, etcétera, porque violaba las leyes internacionales de agresión de que un país como los Estados Unidos, en guerra psicológica y la Guerra Fría con Cuba, pudiera hacer transmisiones ilegales hacia Cuba. Primero hubo que encontrar dónde iba a estar el satélite, dónde iba a estar la transmisión, pero sobre todo hubo que tener una aprobación en el Congreso porque había congresistas que se oponían porque de alguna manera era irrumpir en la injerencia, era una actitud injerencista contra una dictadura. Te puedes imaginar, pero eso aquí fue larguísimo, duró mucho tiempo. Hasta que más Radio Martí salió y Cuba, por supuesto, siempre la ha denominado una estación agresiva, injerencista de los Estados Unidos, pero salió y lleva los 40 años que lleva. Entonces, esto mismo va a pasar con la Internet. En el momento en que Estados Unidos, que Elon Musk, Starlink, quieran proveer Internet para Cuba gratuita o a bajo precio, la dictadura va a decir que esto lo está haciendo Elon Musk con interferencia, como mismo lo dijeron de Radio Martí. Pero si Radio Martí pudo, el Internet se podría. De la misma manera, con la misma condición moral y de principios entre los países, se podría llevar la Internet. Me parece muy, muy buen paso el hecho de que la gente que lo tiene en Cuba ahora, que serán unos pocos, y que tienen este Starlink en Cuba, tengan una emisión de esa señal que Starlink en los Estados Unidos, la compañía puede saber que hay gente usando el satélite y la señal desde Cuba. Y es tan fácil como llegar y cortarla. Pero no lo han hecho. Y eso habla probablemente de una disposición, y esto es yo especulando, una disposición de Elon Musk, a quien le habló María Elvira y a quien le han hablado todos los congresistas y a quienes nosotros nos hemos cansado de ponerle hashtag, y mis amigos de Twitter se han encargado muchas veces de ponerle hashtag a Marco Rubio y a Elon Musk para Internet para Cuba, que Elon Musk estuvo hablando de poner Internet incluso gratuita en la Florida, eso va a ser más difícil. Para Cuba, yo no sé si Marco Rubio ha hablado con Elon Musk, yo no sé si María Elvira ha vuelto a hablar. Lo que queda claro es que la compañía no le ha cortado el servicio de satélite a la gente que está en Cuba. Y eso es una muy buena señal. Eso es una señal primicia, pionera, aventurera, lo que tú quieras. Pero la realidad es que no le han cortado la internet satelital del Starlink, no le ha cortado ese internet a los cubanos que la tienen en Cuba, que deben ser muy pocos. De manera que si ya existe, claro que hay que mandar el receptor y el satélite. Pero ya han entrado unos cuantos, vamos a ver si entran más y vamos a ver de qué manera tenemos que llegar a Elon Musk y a Marco Rubio y darle a esto en el mentón. Justamente ahora que han recortado dinero de Radio Martí, podrían emplearlo en la Internet, que es lo que yo dije hace 3 años, en lo que yo puse muchísima intención, intensidad y deseo. Ojalá que la dictadura, con la situación imperante que tiene en Cuba, que le está poniendo la canción de Guau Pedro para enseñar ortografía en televisión, hablándole a esa juventud que no cree en nada, ojalá, ojalá, ojalá que logremos con esta administración, con Marco Rubio y con Elon Musk, un Internet para Cuba decente, para que los cubanos puedan comunicarse a alta velocidad, no como lo hace Texas, que les tiene siempre la velocidad absolutamente bajita. Tuviste los números de 40 a 200, para que el cubano no pueda, no solamente es bajita la velocidad, sino es cara, pero sobre todo la cortan cuando le da la gana. En el momento en que los cubanos tengan una internet saludable, amplia, con alta velocidad, que no dependa del Estado cubano, que no dependa de Texas, que no se la puedan desconectar y que no les cueste un ojo de la cara, el cubano va a empezar a mirar otras cosas. Más allá de ver nuestros programas, que hay muchos, yo agradezco a todos los que están en Cuba que me siguen y que me mandan mensajes diciendo que agradecen el aprendizaje o la enseñanza. Pero cuando esos cubanos de la generación que le preocupa a ellos, del Guau Pedro,
que hoy lo que ven son a cómo están los tenis en Rebolico Matanza, o cómo están en Amazon, o cuánto cuestan en Chain, o escribiéndole a la familia para que le haga una recarga, o para que le mande los tenis de Chain que ellos le ponen el dinero en La Habana, o en Matanza, o en Camagüey, en Santa Clara. Cuando el cubano ya tenga una internet sólida, saludable y buena, no solamente van a interesarse en ver los tenis, van a tener tiempo para ver los tenis, para ver Interesta Directa, para enterarse de la política de Estados Unidos, para ver que ahora mismo en Turquía hay una rebelión del pueblo en la calle, que en Serbia están queriendo sacar al gobierno. El cubano va a estar informado, pero lo más importante, como diría Luis Manuel Otero Alcántara, conectados. Conectados entre los propios cubanos. Y cuando 100 cubanos se sienten frente al malecón para hacer una protesta, otros miles se van a enterar por internet, como pasó en Egipto, como pasó en Libia. Ya eso pasó. Y como dijo Luis Manuel Otero Alcántara, conectados. Estamos conectados. Y eso es lo que necesita ahora mismo Cuba. Sería de vital importancia para el derrocamiento de la dictadura cubana. Entonces, a mí me parece que la noticia es de primera, es maravillosa, la compartí, ahora hace falta que tú la compartas.